Efervescente década de 1960, Chile se encontraba en una encrucijada política y social. Las elecciones presidenciales de 1964 presentaban un escenario polarizado, con tres candidatos que representaban visiones de país radicalmente diferentes. Por el Partido Demócrata Cristiano PDC, Eduardo Frei Montalva, una figura política destacada, quien prometía una revolución en libertad. Esta propuesta buscaba una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, planteando reformas estructurales como la reforma agraria, la chilenización del cobre y la reforma educacional. Su principal contendiente, Salvador Allende Gossens, por el Frente de Acción Popular, FRAPE, buscaba una transición pacífica hacia el socialismo y representando a la derecha, Julio Durán Neumann, cuyas ideas eran más conservadoras. La campaña fue reñida. Un evento clave, conocido como el Naranjazo, la muerte del diputado socialista Oscar Naranjo y la sorprendente victoria de su hijo en la elección complementaria, alertó a la derecha sobre el inminente triunfo de Allende. Esto llevó a la derecha a apoyar a Frei, a pesar de que él no modificó su programa, en una campaña que advertía contra una revolución en dictadura bajo el socialismo. El apoyo no solo vino de la derecha chilena, sino también del gobierno de los Estados Unidos, que invirtió más de $4 millones en proyectos de acción clandestina para su candidatura. Finalmente, Eduardo Frei Montalva obtuvo una victoria contundente con el 56,09% de los sufragios, logrando la mayoría absoluta y sin necesidad de confirmación del Congreso Pleno. El gobierno de Eduardo Frei Montalva se inauguró en un momento de alta tensión internacional, marcado por la intensificación de la Guerra Fría y la polarización ideológica global, mientras Estados Unidos desembarcaba tropas en Vietnam y consolidaba su doctrina de contención frente al comunismo. La Unión Soviética reforzaba su presencia internacional bajo el liderazgo de Brezhnev, y China se sumaba al club nuclear, proyectando una tercera vía revolucionaria. En América Latina se vivía una oleada de golpes militares, como el de Brasil en 1964 o Bolivia en 1964, y el surgimiento de movimientos guerrilleros inspirados por Cuba en Colombia y Perú. La intervención militar estadounidense en República Dominicana en 1965 evidenció la disposición de Washington para frenar por la fuerza cualquier intento de revolución. En este escenario, el proyecto reformista de Frei, la llamada Revolución en Libertad, fue visto como un experimento singular, una modernización capitalista con justicia social, promovida desde la institucionalidad democrática y respaldada estratégicamente por Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso. Durante su candidatura, Frei había cultivado el interés y la esperanza de los oficiales militares, tradicionalmente apolíticos. En mayo de 1964, en el Teatro Baquedano, Frei se dirigió al personal en retiro, fustigando la indiferencia culpable que había llevado a la falta de preocupación por los problemas de los cuerpos armados. Prometió darles el rango social, el estímulo profesional que les correspondía y los recursos necesarios para cumplir su misión. Frei incluso visualizaba a las Fuerzas Armadas colaborando en tareas de reconstrucción nacional, como la confección de mapas o trabajos de obras públicas. Al asumir la presidencia, en su primer mensaje de mayo de 1965, Frei reafirmó que su gobierno tenía conciencia de la necesidad de llevar adelante un programa que asegure la existencia de unas Fuerzas Armadas eficientes y de alta preparación profesional. A pesar de las promesas de la Revolución en Libertad, la administración de Frei Montalva se enfrentó a un creciente malestar popular, viéndose obligada a utilizar cada vez más la fuerza pública para reprimirlo. Incidentes como las huelgas del mineral de El Salvador en 1966 y de Pampa Irigoyen en Puerto Montt en 1969, así como la irrupción militar en el Tacnazo, evidenciaron la fragilidad institucional.
El sistema político estaba frágil, la inflación era crónica y la efervescencia social crecía, en un contexto internacional de grandes tensiones. Los movimientos sociales, impulsados por la reforma agraria y la consolidación de la Revolución cubana, buscaban un cambio más rápido, manifestándose en más de 500 huelgas entre 1965 y 1966, tomas de fondos, sindicalización campesina masiva y más de 100 tomas de pobladores sin casa en Santiago, incluso con el nacimiento de las primeras milicias populares. En el ámbito político, hubo escisiones en los partidos como en la Democracia Cristiana, que dio origen al MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitario, y la creación del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que rechazaba la revolución por etapas y sostenía la necesidad de una revolución socialista permanente. El Partido Socialista, en su Congreso de Chillán en 1967, declaró que la violencia revolucionaria era inevitable y legítima, y la única vía que conducía a la toma del poder político y económico, planteando la destrucción del aparato burocrático y militar del Estado burgués. Mientras tanto, en Bolivia, operaba el Ejército de Liberación Nacional del Che Guevara, con vínculos en Chile, y el entonces senador Salvador Allende estaba al tanto de los acuerdos de la primera conferencia de la Organización para la Solidaridad Latinoamericana en Cuba, que afirmaban que la lucha revolucionaria armada constituía la línea fundamental en América. A pesar de las promesas iniciales y la necesidad de una capacidad disuasiva ante conflictos limítrofes, la situación de las Fuerzas Armadas no mejoró. De hecho, durante la administración de Frei Montalva, las Fuerzas Armadas sufrieron su peor momento como corporación. El presupuesto militar, que promediaba el 13%, cayó al 9%, provocando un creciente malestar. Juan de Dios Carmona, ministro de Defensa, describió las condiciones como vergonzosas en materia de sueldos, de establecimientos, equipamientos, en todo orden de materias, es decir, abandono total. Los reajustes salariales militares se realizaban meses después que los de la administración pública, una situación que Carmona intentó corregir. La realidad era de falta impresionante de medios. No había combustible ni repuestos para vehículos, y el material pesado quedaba inmovilizado y se enterraba en el suelo. El equipo era obsoleto, a menudo desechos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. La escasez de vestuario y equipo para los conscriptos era notable. Se entregaban botas usadas y rotas, y en algunos casos usaban tenidas de loneta blancas de mala calidad. La munición para instrucción de tiro era increíblemente escasa, limitando la preparación. Para enseñar el fuego y movimiento, se simulaba el tiro golpeando las cajas de munición con piedras. El mantenimiento de los cuarteles era deficiente por falta de presupuesto, llevando al deterioro de las dependencias. Los sueldos eran extremadamente bajos, el pago mensual para los oficiales jóvenes apenas alcanzaba para saldar deudas. Esta precaria situación llevó a que personal de planta de excelencia sacrificara su carrera para buscar otros horizontes, siendo tentado por grandes empresas mineras que pagaban hasta 5 veces el sueldo militar. Esta realidad precaria afectaba notablemente la razón de ser del militar. Las dotaciones de las unidades estaban incompletas, afectando su capacidad operativa. Se evidenció una relajación de la disciplina y un creciente descontento contra la autoridad política y la falta de fortaleza de los mandos para resolver la grave situación. La cúpula militar percibía un lenguaje arrogante y excluyente y un trato desdeñoso por parte del gobierno civil. Según el general de división Alejandro Medina Lois, no había una clara percepción de cuál era la necesidad de tener un estamento militar por parte del gobierno. El gasto militar era visto como una competencia con otros grupos de presión más importantes para los líderes políticos. El ex senador socialista Antonio Viera Gallo sugirió que el descuido se debía en parte a la falta de consenso existente en la propia civilidad sobre los grandes objetivos nacionales y, consecuentemente, sobre el papel que debían desempeñar las Fuerzas Armadas.
La poca sensibilidad del gobierno hacia las necesidades militares quedó evidenciada en incidentes como la propuesta del senador demócrata cristiano Tomás Pablo en mayo de 1965 para devolver el monitor Huáscar a Perú, lo que causó un fuerte malestar en la Armada y la opinión pública. En medio de este clima de descontento se descubrió el proyecto Camelot, una investigación secreta del Pentágono estadounidense encomendada a la American University. Su objetivo era desarrollar un modelo para evaluar las posibilidades revolucionarias en países subdesarrollados y recomendar medidas para su neutralización. Este estudio, dirigido inicialmente por el sociólogo Roy Hansen, incluyó encuestas a más de 100 oficiales chilenos buscando comprender la relación entre el ejército y la ciudadanía. El informe, inicialmente secreto, fue filtrado y divulgado por periodistas de izquierda, revelando un panorama perturbador para la estabilidad política de Chile. Diagnosticaba el peligro de desintegración de las fuerzas militares debido a su marginación en las grandes decisiones nacionales, el bajo presupuesto y la declinación del prestigio de la carrera militar. El estudio afirmaba: nuestra tesis es que el ejército chileno es una organización en declinación, declinando en su tamaño relativo, en su presupuesto, prestigio y en su influencia sobre la sociedad. Camelot incluso anunció el ascenso del militarismo, la destitución del poder civil y el control del poder por las Fuerzas Armadas si el estado de desintegración persistía. Más revelador fue el desprecio y resentimiento de los altos oficiales hacia los civiles y políticos, a quienes consideraban oportunistas, inútiles y corruptos e incapaces de defender al Estado. Los militares se veían a sí mismos como el único grupo capaz de defender a la patria. Aunque se proclamaban constitucionalistas, su noción incluía un rotundo anticomunismo. A pesar de las protestas del gobierno chileno por la injerencia estadounidense y el cese de los estudios, pocos prestaron atención al fondo del problema, el creciente malestar del mundo militar debido al abandono en que vivía. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, a pesar de sus promesas iniciales y los desafíos del contexto nacional e internacional, no logró priorizar las necesidades de las Fuerzas Armadas. Este abandono llevó a un deterioro significativo de sus condiciones materiales y morales y a la creación de una creciente brecha y resentimiento entre el estamento militar y el poder civil. Una situación que sin duda sentaría las bases para los complejos y dramáticos escenarios políticos y militares que se desarrollarían en los años siguientes en la historia de Chile.